En los albores de la humanidad, antes de que el tiempo se midiera con precisión o la historia se grabara en piedra, existía un mundo primordial, vasto e indomable. Un planeta aún en formación, regido por fuerzas brutales y silenciosas. En este tapiz salvaje, la vida era una lucha constante, un delicado equilibrio entre la existencia y el olvido. Y en medio de esta grandiosidad implacable, emergía una especie nueva, frágil pero tenaz, Homo sapiens, o quizás alguna rama paralela, una estirpe ancestral cuya adaptación al entorno forjó su destino. No importa el nombre preciso que les otorguemos desde la distancia de milenios, eran seres de carne, hueso y una chispa naciente de conciencia, navegando un laberinto viviente. Este no era un mundo de vastas sabanas bajo cielos estrellados, ni de cumbres nevadas bañadas por el sol. Este era un reino de sombra perpetua, un dominio donde la luz del día luchaba por penetrar la intrincada bóveda vegetal. Era la selva, una selva primigenia, densa, un mar de verde y marrón, donde cada árbol era una columna en una catedral infinita, y el dosel superior formaba un techo impenetrable que ocultaba el cielo, el sol, las estrellas, el horizonte. Aquí los puntos de referencia que guiaban a otras criaturas, la posición del sol a mediodía, la estrella polar, la silueta de una montaña distante, simplemente no existían. El mundo vertical se cernía, abrumador, mientras el mundo horizontal se volvía una repetición sin fin, una trama de troncos idénticos, follaje indistinguible y un suelo cubierto de hojarasca perpetuamente húmeda. En este entorno, la orientación no era un lujo, sino la arteria vital de la supervivencia. Perder el camino no significaba simplemente un retraso o un desvío, significaba una sentencia de muerte lenta y segura. Significaba no encontrar el agua fresca que saciaba la sed voraz, no hallar los frutos y raíces que sustentaban el cuerpo, no regresar al refugio comunal que ofrecía protección contra las garras de la noche. Significaba, en esencia, desvanecerse en el olvido, consumido por el hambre, la sed, el miedo o los depredadores que acechaban en la penumbra. Nuestros ancestros que habitaron estos laberintos no se guiaban por mapas cartográficos ni por brújulas de hierro. Su navegación era un arte, un conocimiento transmitido de generación en generación, grabado en la memoria a través de la experiencia y el instinto. Leían el musgo en los troncos, la dirección sutil de la lluvia, la forma en que las hojas más viejas caían en una dirección particular con el viento dominante. Escuchaban el murmullo distante de un arroyo, el crujido particular de una rama bajo el peso de un animal, el llamado de un ave que anidaba solo en ciertas áreas. Sentían la humedad del suelo, el cambio en el olor del aire al acercarse a un cuerpo de agua o a un área pantanosa. Recordaban la forma irregular de una roca cubierta de líquenes, la bifurcación peculiar de un sendero animal, el árbol caído que marcaba el límite de un territorio conocido. Era un mapa sensorial, efímero y vulnerable, dibujado momento a momento por la atención constante a los detalles más ínfimos. Este conocimiento no era infalible. La selva tenía sus trucos. Una lluvia torrencial podía borrar en minutos los rastros de un camino. Un árbol gigante al caer podía alterar por completo el paisaje en un área. La niebla matutina podía envolverlo todo en una blancura cegadora. El propio cansancio, la concentración en la caza, el simple descuido de un instante podían romper la frágil cadena de referencias, dejando al individuo o al grupo a la deriva en un mar de uniformidad. Sigamos ahora a un pequeño grupo, quizás no más de 3 o 4 individuos, una familia extendida o un pequeño equipo de caza. Imaginémoslos, sus cuerpos ágiles, forjados por una existencia física exigente, sus ojos penetrantes, acostumbrados a detectar el movimiento más leve en la penumbra, sus sentidos agudizados, siempre alerta a los susurros de la selva. Llevarían consigo herramientas simples pero esenciales, lanzas de madera endurecida al fuego con puntas de piedra afilada, cuchillos de sílex, quizás una bolsa de piel con algo de alimento seco o hierbas medicinales. Sus nombres, si los tuvieran, serían sonidos que imitaban a la naturaleza: raíz fuerte, ojo de halcón, mano silenciosa, o quizás, en este documental épico, los llamaremos simplemente el guía, la cazadora y el joven, nombres que definen sus roles, su relación con la tarea que los ocupa. El guía es el mayor, su piel curtida, sus movimientos deliberate, ha recorrido estos caminos incontables veces. Su memoria es el archivo de generaciones, su instinto, la culminación de una vida en la selva. La cazadora es ágil, rápida, con una habilidad innata para seguir rastros y moverse sin hacer ruido. El joven, curioso y enérgico, aprende observando,
su mente absorbiendo las lecciones vitales del bosque. Su propósito este día es la caza, una necesidad primordial. Las reservas de alimento en el campamento base, quizás una cueva protegida o un claro defendible, están menguando. Necesitan carne fresca para sustentar a la tribu, para proveer de fuerza a los débiles, para asegurar el futuro. El rastro que siguen es el de un gran animal, un tapir o quizás un tipo de ciervo adaptado a la densidad del bosque. Un animal robusto que ofrecerá abundante alimento si logran abatirlo. La cacería los ha llevado más profundo de lo habitual. El rastro es prometedor, las huellas frescas, la señal clara de que la presa está cerca. La selva, en este estado de persecución concentrada, deja de ser un laberinto y se convierte en una serie de pistas interconectadas. Cada hoja movida, cada sonido ahogado, cada olor particular es una pieza del rompecabezas que deben descifrar. Sus mentes y cuerpos trabajan en perfecta sincronía, enfocados únicamente en el objetivo. El guía lee el terreno, señalando con la mano la dirección, ajustando el ritmo. La cazadora se mueve a los flancos, explorando posibles rutas de escape de la presa. El joven, pegado al guía, aprende el sutil lenguaje de la selva. Horas pasan. El sol invisible se mueve lentamente por el cielo, su posición solo perceptible por el ligero cambio en la intensidad difusa de la luz que se filtra a través del dosel. El aire es pesado, húmedo, saturado con el aroma de la tierra mojada y la vegetación en descomposición. Los sonidos son un constante telón de fondo: el zumbido de los insectos, el goteo incesante de agua de las hojas, el canto ocasional de un ave exótica, el crujido distante de una rama. Para ellos, estos sonidos no son ruido, son información. Información sobre el estado del bosque, la presencia de otros animales, el posible peligro. La persecución los lleva a un área particularmente densa. Los árboles aquí son increíblemente altos, sus troncos rectos y casi idénticos, con poca vegetación en el suelo, más allá de musgo y helechos. El rastro se vuelve más difícil de seguir, las huellas menos marcadas en el suelo, cubierto de raíces y hojas muertas. El guía frunce el ceño, deteniéndose más a menudo para examinar los detalles. La cazadora se desplaza con cautela, sus ojos buscando alguna señal. El joven se mantiene quieto, sintiendo la creciente tensión en el aire. El rastro parece dirigirse hacia una zona pantanosa, un riesgo. El guía duda un instante. ¿Deberían seguir? La recompensa es grande, pero el peligro de empantanarse o perder el rastro por completo en el agua estancada es real. La necesidad, sin embargo, los impulsa. Deciden continuar moviéndose con extrema precaución, tanteando el suelo con los pies antes de apoyarse por completo. Es en este momento, mientras están concentrados en el difícil terreno, que ocurre. No hay un sonido explosivo, no hay un evento cataclísmico. Es más sutil, más traicionero. Quizás el animal, sintiéndose acorralado, realizó una maniobra evasiva inesperada. Quizás un sonido repentino en otra dirección los distrajo momentáneamente. Quizás en medio de la tensión y la concentración en el suelo, el guía simplemente falló en notar una referencia clave, un árbol con una marca particular, una formación rocosa distintiva que solía servirle de guía en esta área. El rastro del animal se desvanece, o más bien se ramifica. Un grupo de huellas entra en el pantano profundo. Otro parece dirigirse hacia una zona de bambú denso y uniforme. ¿Cuál es el correcto? Intentan retroceder unos pasos para recuperar el punto donde el rastro era claro, pero en la uniformidad de los troncos y la hojarasca, encontrar el punto exacto es difícil. Cada árbol se parece al anterior, cada mancha de musgo podría ser la misma. Se miran entre sí. La pregunta silenciosa flota en el aire pesado. El guía intenta orientarse, busca los signos habituales. ¿Dónde estaba la roca con el líquen? ¿Dónde está el árbol torcido? El sol, un disco difuso sobre el dosel, ofrece poca ayuda. No hay sombras definidas, solo una luz general. Intentan escuchar el sonido del arroyo familiar, ahogado por el zumbido de los insectos y el propio latido de sus corazones. Un intento. El guía elige una dirección que cree correcta. Avanzan con más prisa ahora, una urgencia naciente reemplazando la paciencia de la caza. Caminan y caminan. El paisaje no cambia. La uniformidad se vuelve opresiva. Los árboles siguen siendo los mismos. El suelo, el mismo. Buscan desesperadamente algo familiar, algo que les diga, sí, han estado aquí antes, o sí, van en la dirección correcta. La cazadora, siempre atenta a los detalles, se detiene, señala un arbusto. ¿Estuvimos aquí antes?, pregunta con la mirada. El guía lo examina. Podría ser, o podría ser otro idéntico. La duda corroe la confianza. Intentan otra dirección. Giran.
El joven se siente desorientado, ya no recuerda de dónde vinieron. El sudor frío corre por su frente, no por el calor, sino por el miedo que comienza a arraigarse. La luz difusa sobre el dosel comienza a perder intensidad. La tarde avanza. La realidad se asienta, fría y aterradora. Los intentos de orientarse han fallado. Los signos esperados no aparecen. El paisaje es un espejo interminable, una réplica de sí mismo que se extiende en todas direcciones. El conocimiento del guía, tan fiable hasta ahora, parece inútil en esta zona. Los sutiles hilos de navegación se han roto, están perdidos. No hay gritos, no hay pánico descontrolado, al menos no de inmediato. Aún queda la disciplina, el entrenamiento de toda una vida en la selva, pero la realización es un golpe, un frío que se instala en los huesos. El guía, el pilar de su seguridad, muestra una grieta en su aplomo. La cazadora aprieta su lanza con más fuerza. El joven siente que el aire se vuelve más denso, más difícil de respirar. La selva, antes un lugar de recursos y caminos, se transforma ante sus ojos. Deja de ser un hogar o un coto de caza y se convierte en una trampa, un laberinto sin salida aparente. La amenaza silenciosa de la desorientación se ha materializado por completo. Ya no es una posibilidad remota, es su realidad presente y abrumadora. La noche se acerca. En la selva, la noche es un reino diferente. Los depredadores nocturnos despiertan. La visibilidad se reduce a casi nada. El simple acto de moverse se vuelve peligroso. Necesitan encontrar refugio, necesitan agua, necesitan reorientarse antes de que la oscuridad los envuelva por completo y multiplique el terror de estar perdido. La sensación de estar perdido aquí, en este tipo de entorno, es única. No es como perderse en una llanura donde uno puede ver la lejanía y, con suerte, divisar alguna referencia. No es como perderse en la montaña donde se puede intentar escalar para obtener una vista panorámica. Aquí, la selva lo abraza, lo envuelve, lo ciega. La claustrofobia se mezcla con la agorafobia. Se sienten confinados por la densidad, pero a la vez perdidos en una inmensidad uniforme. El silencio, cuando no hay ruidos de animales cercanos, no es un silencio tranquilizador. Es un silencio expectante, cargado de la presencia invisible de innumerables formas de vida y posibles peligros. Cada crujido distante, cada susurro del viento entre las hojas, se amplifica, interpretado por mentes que ahora están hipervigilantes, buscando amenazas que no pueden ver. El guía intenta una última vez usar sus conocimientos. Busca la inclinación del suelo, alguna indicación de la dirección del flujo de agua. Examina la corteza de los árboles en busca de alguna pista sobre la dirección predominante del viento o la lluvia. Pero en esta sección particular de la selva, incluso esos signos sutiles parecen confusos o ausentes. Es como si el bosque mismo se hubiera confabulado para borrar toda pista, para despojarlos de su arte de navegación. La frustración se mezcla con el miedo, el tiempo apremia. Pronto, incluso la luz difusa sobre el dosel desaparecerá por completo. Las sombras se alargan, fusionándose en una oscuridad uniforme. El aire se vuelve más fresco y húmedo. Los sonidos de la selva nocturna comienzan a manifestarse. El graznido lejano de aves nocturnas, el chirrido de insectos, el crujido de ramas, que podría ser el viento, o el movimiento de un gran animal, se detienen, miran a su alrededor. Están en un pequeño claro natural, no más de 10 metros de diámetro, rodeado por el muro impenetrable de la vegetación. No es el refugio ideal, pero la noche ya casi está sobre ellos. Deciden pasar la noche aquí, buscar algo de protección improvisada, mientras preparan el mínimo necesario para sobrevivir la noche, quizás reuniendo algunas hojas grandes para una cubierta rudimentaria, buscando una posición algo elevada o protegida. La magnitud del problema se cierne sobre ellos. Han pasado horas desde que perdieron el rastro, no tienen idea de qué tan lejos están de su campamento, sus suministros son limitados, y el simple hecho de no saber dónde están, de no tener un punto cardinal, de no poder orientarse visualmente, es un peso insoportable. La cazadora, la más joven de los adultos, mira al guía, buscando seguridad, pero incluso el rostro curtido del guía muestra la preocupación. Su instinto, su conocimiento acumulado, ha sido negado por la selva. El joven se acurruca un poco, sintiendo el frío no solo en el aire, sino en el pit of his stomach. La selva de día era desafiante, la selva de noche, estando perdidos,
es un monstruo. Cada sombra parece albergar una amenaza. Cada sonido desconocido es el preludio de un ataque. El miedo a los depredadores se suma al miedo a la inanición y sobre todo al miedo a la soledad total, a la desconexión de su tribu, de su lugar en el mundo. La amenaza silenciosa ya no susurra, grita en la oscuridad inminente. Están en el corazón del laberinto y la entrada parece haberse cerrado detrás de ellos. La tarea de encontrar el camino de regreso, que antes parecía difícil, ahora parece casi imposible. Dependerán de la esperanza, de su conocimiento latente de la selva, de su capacidad para leer los signos más sutiles que puedan haber pasado por alto. Pero la noche ha llegado, y con ella la primera prueba real de su desesperada lucha por la supervivencia en este reino de sombras sin fin. La oscuridad se instala, la selva se vuelve un mundo de sonidos aumentados y visibilidad nula. El aire está cargado de la tensión de la noche, de la actividad de criaturas invisibles. Nuestros protagonistas, acurrucados juntos para compartir el calor y la seguridad, escuchan la selva que los ha engullido. Cada crujido en la hojarasca cercana, cada respiración que no es la suya, cada movimiento entre los árboles distantes, se convierte en una posible señal de peligro. La mente, privada de la vista, intensifica la audición, pero también la imaginación. Sombras inexistentes parecen moverse en la periferia de su visión. Los ruidos naturales del bosque se distorsionan, sonando como pisadas sigilosas o gruñidos bajos. El guía intenta mantener la calma, recordar las lecciones de su vida. Recuerda cómo sus antepasados le enseñaron a sentir la inclinación del terreno, incluso en la oscuridad, a reconocer el olor de ciertos animales en el aire nocturno, a escuchar la diferencia entre el movimiento de un pequeño roedor y el de un gran felino. Pero el miedo, esa emoción primaria e incontrolable, es un veneno que nubla el juicio y debilita la resolución, especialmente cuando se combina con la desorientación total. La cazadora se mantiene vigilante, su lanza lista. Ha cazado de noche antes, pero siempre en terrenos familiares, con la seguridad de saber que su campamento estaba a una distancia predecible. Ahora, el conocimiento de estar completamente perdida, de que cada dirección que elija podría alejarla aún más de la seguridad, es una carga pesada. Siente la vulnerabilidad, la fragilidad de su existencia frente a la inmensidad y la indiferencia de la selva. El joven tiembla, en parte por el frío de la noche, en parte por el miedo. Esta es la primera vez que se enfrenta a una situación así. Ha oído historias de aquellos que se perdieron y nunca regresaron, historias que antes sonaban como leyendas lejanas, pero que ahora se sienten terriblemente reales. Se aferra a la esperanza de que el guía, con toda su sabiduría, encontrará el camino. Pero ve la incertidumbre en los ojos del anciano, y esa incertidumbre es más aterradora que cualquier sonido en la oscuridad. La amenaza no es solo el depredador que pueda estar al acecho. La amenaza es el agotamiento que se avecina, la disminución de la fuerza a medida que pasan los días sin alimento y con agua incierta. La amenaza es la lluvia torrencial que podría llegar y empeorar su situación. La amenaza es la desesperación que podría carcomer su resolución y llevarlos a tomar decisiones imprudentes. Pero la amenaza más insidiosa, la más constante, es la selva misma, un laberinto viviente que no tiene inicio ni fin, que no ofrece puntos de referencia, que se burla de sus intentos de orientación, que parece expandirse infinitamente en todas direcciones. Han entrado en un reino donde las reglas conocidas no aplican, han pasado del mundo de la caza y la supervivencia diaria al mundo de la pura desesperación y la lucha por regresar. La primera noche en la selva, perdidos, es un bautismo de fuego en el corazón del laberinto sin sol. Es la introducción al verdadero protagonista de este documental. No solo las personas, sino la fuerza abrumadora y desorientadora de la naturaleza primigenia cuando despoja al hombre de sus herramientas más básicas, la orientación y el conocimiento del camino a casa. Este es el punto de partida de su odisea. Han cruzado el umbral invisible entre el mundo conocido y el desconocido, entre la seguridad relativa y el peligro constante. La amenaza silenciosa se ha revelado por completo. Están perdidos y el camino de regreso es una incógnita envuelta en la oscuridad de la selva. La historia de su lucha por la supervivencia ha comenzado. La brújula del cielo, negada por el dosel impenitente,
dejó de ser una guía, la promesa del sol, una ilusión desvanecida. Con la conciencia helada de estar a la deriva, los primeros pasos se sintieron pesados, como si la misma selva opusiera resistencia física a su avance. Ya no era una exploración, sino una huida de la incertidumbre, una búsqueda desesperada de un punto de referencia que el laberinto vegetal se negaba a ofrecer. La familiaridad de los senderos conocidos se había disuelto en un mar de verdes idénticos, un muro de vegetación que engullía cualquier sentido de dirección. La selva primigenia no es un simple conjunto de árboles, es un organismo vivo, denso y abrumador, donde cada hoja, cada raíz, cada sombra parece conspirar para confundir. El aire es espeso, cargado con el aliento húmedo de la tierra y el dulce olor de la descomposición, una fragancia que es a la vez vida y muerte. La luz que se filtra es una penumbra perpetua, salpicada por raros haces dorados que se mueven como fantasmas. En este reino de crepúsculo, la visión es engañosa. Las distancias se distorsionan, las formas se vuelven ambiguas, y cada ruido, por leve que sea, adquiere una importancia desmesurada, una potencial señal de peligro o de esperanza. La marcha era un esfuerzo extenuante. Cada zancada requería levantar los pies por encima de raíces tortuosas que serpenteaban como venas oscuras sobre el suelo. Las lianas colgaban como trampas mortales, enredándose en las extremidades, arañando la piel expuesta. La maleza era tan densa que a menudo debían abrirse camino con las manos, apartando ramas espinosas y hojas afiladas que dejaban cortes dolorosos. El sudor perlaba sus frentes y corría por sus cuerpos, mezclándose con el polvo húmedo y el olor terroso. La ropa, si la llevaban, o la piel, se adhería a ellos, incómoda y constante. El silencio no existía verdaderamente aquí. Estaba roto por una cacofonía constante, el zumbido insistente de insectos invisibles, el gorjeo frenético de pájaros que se movían como sombras coloreadas, el crujido misterioso de ramas que se partían lejos, el murmullo del viento al agitar las copas lejanas, un sonido que nunca llegaba a despejar la opresión del aire en el nivel del suelo. Pero era un sonido que no guiaba, que no ofrecía un punto cardinal. Era solo el pulso indiferente de la selva, un eco que amplificaba su aislamiento. Intentaron métodos ancestrales, instintivos. Buscaron el musgo en los troncos de los árboles, un indicador tenue de la dirección norte, pero la uniformidad de la humedad y la sombra bajo el dosel hacía que el musgo creciera de forma caprichosa, sin seguir patrón alguno. Escucharon el sonido del agua, con la esperanza de encontrar un arroyo que pudieran seguir, pero el sonido era esquivo, rebotando y distorsionándose entre la vegetación, o provenía de pequeños riachuelos que se perdían rápidamente bajo tierra o se convertían en pantanos infranqueables. Intentaron seguir la pendiente del terreno, asumiendo que la base los llevaría a un curso de agua más grande, pero la selva ocultaba las verdaderas elevaciones, transformando las colinas en ondulaciones sutiles, los valles en depresiones húmedas que no revelaban su verdadera escala hasta que estaban atrapados en ellas. La desesperación comenzó a tejerse en el tejido de su determinación. Cada hora que pasaba sin encontrar un rastro familiar, sin ver una forma reconocible, sin oír un sonido distintivo, erosionaba su esperanza. El hambre comenzó a morder. Sus limitados suministros, si los tenían, o la búsqueda de alimento en un entorno desconocido, se volvió una tarea ardua y peligrosa. La selva ofrecía frutos extraños, algunos venenosos, otros comestibles pero escasos. La caza era casi imposible. Los animales eran fantasmas, moviéndose sigilosamente, ocultos por el denso follaje, alertados por el ruido torpe de los recién llegados. La sed se convirtió en una tortura constante, incluso con la humedad penetrante del aire. El miedo al agua estancada, portadora de enfermedades invisibles, los hacía dudar de beber, incluso cuando sus labios estaban resecos. La mente, despojada de referencias visuales, comenzó a fallarles. El tiempo se volvió irrelevante. Los días se fundían en una penumbra continua. La orientación espacial, una habilidad innata en espacios abiertos, colapsó. Girar 2 veces sobre sí mismos podía parecer un viaje de kilómetros. La sensación de avanzar en círculos se volvía una certeza aterradora. A veces creían reconocer un árbol, una formación rocosa, un pequeño claro, solo para darse cuenta momentos después de que era una ilusión, otra broma cruel del laberinto verde. La tensión creció entre ellos. Si era un grupo, el miedo dio paso a la irritación.
a los reproches silenciosos o airados. Las decisiones simples se volvieron motivo de conflicto: seguir la pendiente ascendente o descendente, arriesgarse a cruzar el pantano o buscar un desvío largo y desconocido. La confianza mutua, fundamental para la supervivencia en un entorno tan hostil, comenzó a resquebrajarse bajo la presión implacable de la selva. La soledad, incluso si estaban juntos, era abrumadora. Pero el instinto, ese legado profundo de millones de años, también bullía. La necesidad primaria de sobrevivir, de encontrar el camino, de no rendirse, impulsaba sus cuerpos extenuados. Se volvieron hipersensibles a los sonidos más sutiles, a los olores más tenues. Sus ojos aprendieron a discernir formas en la penumbra, a diferenciar el movimiento natural del follaje del movimiento de algo que se acecha. Sus pies desarrollaron una memoria táctil para el terreno. Se convirtieron a la fuerza en parte de la selva, adaptándose a su ritmo cruel. Los rastros de otros habitantes de la selva comenzaron a aparecer, no solo pájaros e insectos, sino también señales de criaturas más grandes y peligrosas. Una rama partida a una altura inusual, un olor almizclado que flotaba en el aire, huellas recientes, grandes y redondas, marcadas en el barro húmedo cerca de un estanque, los pelos erizados en la nuca, la sensación visceral de ser observados. La selva dejó de ser solo un laberinto, se convirtió en un reino habitado por depredadores, invisibles y letales. La sensación de ser seguidos se volvió constante. Era un conocimiento silencioso, compartido sin palabras. Los ojos buscaban ansiosamente en las sombras. Los oídos se tensaban ante cada crujido. Caminaban con una tensión constante en los músculos, preparados para reaccionar, aunque no sabían a qué. La fatiga se volvía peligrosa, embotando los reflejos, haciéndolos más vulnerables. Cada alto para descansar era una agonía, un debate interno entre la necesidad de recuperar fuerzas y el miedo a volverse un blanco fácil. La jornada continuó, un desfile monótono de verdes y marrones, interrumpido solo por momentos de aguda alarma. Intentaban mantener la calma, de pensar lógicamente, pero la lógica humana flaqueaba en un lugar que desafiaba las reglas conocidas. Se aferraban a rituales simples: compartir el último bocado de comida con respeto, asegurarse de que nadie se quedara atrás, buscar refugio al sentir la aproximación de la oscuridad, aunque la oscuridad en la selva era solo una profundización de la penumbra constante. El aire se tornó diferente, un cambio sutil, una pesadez, un olor más denso. Los pájaros se callaron abruptamente, no con el silencio cauteloso que presagia una serpiente, sino con una quietud tensa, absoluta. Los insectos cesaron su zumbido. La selva entera pareció contener el aliento. En ese silencio antinatural, un nuevo sonido se hizo perceptible, no un crujido o un gorjeo, sino algo más bajo, más gutural, un gruñido. Venía de cerca, no de los árboles, sino de la maleza baja y densa a su lado. Era un sonido que emanaba puro poder y amenaza. El olor almizclado se intensificó, mezclado con el hedor de carne cruda y tierra húmeda. Se detuvieron en seco, los músculos tensos, los ojos fijos en el punto donde el sonido parecía originarse. La penumbra jugaba con sus mentes, haciendo que las hojas inmóviles parecieran moverse, que las sombras adquirieran formas amenazantes. Entonces lo vieron. No una imagen completa, sino un destello de color, una textura que no pertenecía al follaje, una piel moteada de oro y negro, tensa sobre músculos poderosos, un ojo ámbar que brillaba en la penumbra con una inteligencia fría y despiadada. Era el depredador más formidable de la selva, un cazador maestro que se movía como una sombra silenciosa. Era un jaguar, o quizás una criatura aún más antigua y territorial, perfectamente adaptada a este laberinto oscuro. El ataque fue repentino, un torbellino de velocidad y fuerza. No dio tiempo para pensar, solo para reaccionar. Un rugido explosivo rasgó el silencio, llenando el aire con terror puro. El cuerpo musculoso salió disparado de la maleza, bajo y rápido, una mancha de oro y negro. Sus garras, largas como dagas curvas, estaban extendidas. Sus fauces se abrieron, revelando dientes blancos y afilados como cuchillos. Hubo gritos, el clangor primitivo de herramientas de piedra golpeando la carne, el sonido gutural del felino herido o frustrado. El aire se llenó del olor acre del miedo y la sangre. La lucha fue brutal y desesperada, un ballet caótico de supervivencia en la penumbra. Rodaron por el suelo, se golpearon contra árboles, intentaron evadir las garras y los dientes mortales. La fuerza del depredador era abrumadora, su agilidad pasmosa. Se movía con una gracia letal, una máquina de matar perfecta, moldeada por eones de evolución en la sombra. Lograron defenderse con valentía. Sus herramientas, diseñadas para la caza y la supervivencia,
se convirtieron en armas, golpes frenéticos, desesperados, buscando puntos vulnerables, los ojos, la nariz, las costillas. La piedra afilada encontró carne, provocando gruñidos de dolor y rabia en la bestia. La lucha se prolongó por unos instantes que parecieron eternos. Cada segundo, una batalla por la existencia misma. El suelo se empapó de barro revuelto, hojas trituradas y sangre. Finalmente, el depredador retrocedió, quizás herido de gravedad, quizás decidiendo que el riesgo no valía la pena, quizás simplemente frustrado por la resistencia inesperada. Se desvaneció de nuevo en la maleza, con la misma velocidad con la que apareció, dejando tras de sí un rastro de destrucción y el eco ensordecedor de su rugido final. El silencio regresó, más profundo y pesado que antes, roto solo por sus propias respiraciones agitadas, el latido frenético de sus corazones en sus oídos y quizás un gemido de dolor. Estaban vivos. Habían sobrevivido al ataque frontal de una de las criaturas más peligrosas de la selva. La adrenalina comenzaba a disiparse, dejando tras de sí un cansancio aplastante y la conciencia de las heridas, tanto físicas como emocionales. Evaluaron la situación. El ataque había sido devastador. Habían perdido equipo, quizás armas y algo más precioso, parte de su ya menguante esperanza. Había heridas, cortes profundos de garras que sangraban profusamente, contusiones, el dolor sordo de músculos magullados. La victoria había sido pírrica. Habían derrotado al depredador inmediato, pero la selva, el verdadero enemigo, seguía allí, implacable, imponente, y ahora estaban más débiles, más vulnerables que antes. La oscuridad de la noche comenzaba a descender en serio, envolviendo el laberinto sin sol en un manto impenetrable. El aire se volvió más fresco, más húmedo, cargado con los sonidos nocturnos de la selva, el ulular de búhos invisibles, el chirrido de insectos nocturnos, el movimiento sigiloso de criaturas que salían de sus escondites. El peligro no había desaparecido, simplemente había cambiado de forma. La lucha por la supervivencia había adquirido una nueva y aterradora dimensión. Habían enfrentado a la bestia, pero la noche en la selva, esa noche más larga de la que hablaban las leyendas, apenas comenzaba. Estaban heridos, perdidos, y la oscuridad prometía traer consigo nuevos terrores. La quietud que siguió a la escaramuza, al momento fugaz de control sobre el caos, fue un bálsamo efímero. El denso dosel aún goteaba, la humedad impregnaba el aire hasta el tuétano de los huesos, pero por un instante, solo por un instante, pareció que el laberinto había cedido, que la selva había concedido una tregua. Habían asegurado una porción de lo que la espesura les había ofrecido, un sustento magro pero vital, que les susurró una promesa de continuidad. El fuego, laboriosamente avivado, lanzaba danzas naranjas contra la oscuridad, proyectando sombras fantasmales que, por una vez, parecían guardianas en lugar de amenazas. Había una fatiga profunda, sí, un agotamiento que se anclaba en los músculos y en la mente, pero también la leve brasa de la supervivencia, el orgullo silencioso de haber resistido un día más, de haber descifrado un fragmento minúsculo del enigma verde que los aprisionaba. Se turnaban en la vigilia, los ojos fijos en la penumbra circundante, los oídos tensos, pero el latido en el pecho era menos frenético, el aliento un poco más calmado. Pero la selva es un ser caprichoso, un laberinto de humores volátiles. Su aparente calma es a menudo el preludio de una furia renovada. Mientras los párpados se cerraban por el cansancio, mientras el cuerpo buscaba un descanso largamente anhelado, un cambio sutil, casi imperceptible, comenzó a tejerse en el aire. El goteo cesó de repente, reemplazado por un silencio antinatural, pesado, cargado de presagio. Las hojas, antes agitadas por la brisa suave, quedaron inmóviles, como si la propia vegetación contuviera el aliento. La temperatura descendió de forma abrupta, no con el frío cortante de las tierras altas, sino con una humedad gélida y penetrante que se adhería a la piel, robando el calor residual. Un murmullo lejano, bajo al principio, como el suspiro de una bestia dormida, comenzó a crecer. No era el crujido familiar de las ramas o el aleteo de las criaturas nocturnas. Era un sonido diferente, profundo y resonante, que parecía nacer de las entrañas de la tierra y ascender a través de los troncos milenarios. El murmullo se intensificó rápidamente, transformándose en un rugido creciente. Las copas de los árboles, hasta entonces inmóviles, comenzaron a mecerse salvajemente. El viento llegó
no como una ráfaga, sino como una embestida furiosa. Era un viento brutal, cargado con el olor a tierra revuelta y descomposición, que se coló por cada grieta, por cada recoveco, apagando la esperanza latente. Las llamas del fuego, antes orgullosas, se abatieron, luchando por sobrevivir contra la embestida invisible. Las hojas y ramas secas, que habían servido de lecho precario, fueron arrancadas con violencia, dispersadas en la oscuridad caótica. El aire se llenó del silbido ensordecedor del viento al pasar entre los troncos, un coro lúgubre y aterrador que ahogó cualquier otro sonido. Y entonces llegó el agua, no una lluvia, sino una catarata del cielo. Gotas gruesas y violentas, lanzadas con la fuerza de proyectiles, golpeaban el dosel, los troncos, el suelo, creando un estruendo apocalíptico. El refugio improvisado, que antes parecía ofrecer una protección mínima, se convirtió en una trampa de frío y humedad. El agua penetró sin piedad, empapando la piel, la ropa, lo poco que tenían. El fuego, su último vestigio de calidez y seguridad, emitió un gemido final y se extinguió, engullido por la furia líquida. La oscuridad se volvió absoluta, perforada solo por el relámpago ocasional que iluminaba por un instante la escena de devastación, revelando el caos. Ramas rotas, hojas volando, el suelo transformándose en un lodazal. La tormenta no fue un evento pasajero, fue una tortura implacable que se prolongó hora tras hora. El viento ululaba como espíritus en pena, la lluvia azotaba sin cesar, el frío se intensificó, un frío húmedo y penetrante que calaba hasta los huesos, paralizando los músculos, entumeciendo los dedos. La hipotermia se convirtió en un enemigo tan real como cualquier depredador. Temblaban incontrolablemente, sus cuerpos agotados luchando por generar el calor necesario. La conciencia se empañó, la mente se volvió lenta, confusa. Los pensamientos coherentes eran un lujo que no podían permitirse. Solo quedaba la urgencia primordial: sobrevivir al frío, sobrevivir a la oscuridad, sobrevivir a la tormenta. En medio de este pandemonio sensorial, surgió otra amenaza, más sutil al principio, luego innegable. Los sonidos de la selva, enmudecidos por la tormenta, comenzaron a filtrarse de nuevo, pero no eran los sonidos familiares. Eran sonidos de movimiento, cautelosos al principio, luego más decididos, que parecían arrastrarse entre el estruendo del viento y la lluvia. Un crujido cercano, el roce de un cuerpo contra la vegetación empapada, un gruñido bajo, ahogado por el vendaval. La tormenta, al ocultar su rastro y su sonido, también ocultaba a aquellos que los acechaban. Se sentían vulnerables, expuestos. Su calor corporal, un faro en la noche fría para criaturas adaptadas a la oscuridad y al caos. El miedo, que había sido un compañero constante, se transformó en terror puro. No podían ver a sus atacantes, solo sentirlos cerca, moviéndose en la oscuridad, atraídos por su debilidad, su desesperación. Los nervios, ya al límite por el frío y el agotamiento, se tensaron hasta el punto de quiebre. Cualquier sombra en el relámpago, cualquier ruido extraño en el viento, se magnificaba en una amenaza inminente. Se apretujaron juntos, buscando no solo el escaso calor mutuo, sino también la confirmación de que no estaban solos en este horror. Sus armas, palos afilados y piedras, parecían patéticamente inadecuadas contra lo desconocido que se movía en la negrura circundante. El ataque llegó en el pico de la tormenta, en el momento en que la oscuridad era más densa y la lluvia más violenta. No fue un asalto frontal, sino una serie de incursiones rápidas y brutales, aprovechando la confusión y el pánico. ¿Las bestias eran grandes felinos? ¿Algún tipo de lobo primitivo? La oscuridad lo ocultaba todo. Se movían con una agilidad espeluznante, a pesar del terreno resbaladizo y la vegetación abatida. Sus ojos, si podían vislumbrarlos, reflejaban la poca luz con un brillo malévolo. El aire se llenó de gruñidos, siseos y, por un instante terrible, un grito ahogado. Lucharon a ciegas, golpeando con sus armas contra formas invisibles, intentando ahuyentar a los atacantes. El miedo les dio una fuerza momentánea, un impulso de adrenalina que quemó el último remanente de su energía. Un impacto sordo, un gemido de dolor. La lucha fue corta, pero feroz. Cuando las bestias se retiraron tan repentinamente como habían llegado, dejando solo el sonido de la tormenta y los latidos frenéticos de sus propios corazones, el alcance de la devastación se hizo dolorosamente claro. No solo habían perdido el fuego, no solo estaban congelados y calados hasta los huesos, sino que la incursión
les había robado su preciada carga. La mayor parte de la comida que habían conseguido con tanto esfuerzo en el acto anterior había desaparecido, arrebatada por los depredadores en el caos. Quedaba muy poco, apenas suficiente para un bocado triste. El hambre, que había estado latente, regresó con una intensidad punzante, un recordatorio cruel de su vulnerabilidad. Y había algo más. Uno de ellos, el más joven del grupo, se retorcía en el barro, emitiendo gemidos suaves. En la oscuridad, apenas distinguible por el tacto y el olor metálico que comenzaba a filtrarse en el aire húmedo, tenía una herida grave en la pierna. El ataque no había sido gratuito. Uno de ellos estaba herido seriamente. La sangre, tibia al principio, se enfriaba rápidamente en el aire gélido. Intentaron vendar la herida con tiras de tela desgastada y hojas grandes, pero la oscuridad, la lluvia torrencial y su propia torpeza por el frío y el pánico hacían la tarea casi imposible. El dolor del joven era palpable, su respiración superficial y rápida. La herida del joven fue un golpe devastador. En este entorno implacable, la debilidad de uno era la debilidad de todos. Un herido grave era una carga, alguien que retrasaría su movimiento, alguien que atraería más a los depredadores, alguien cuyas posibilidades de supervivencia eran mínimas. La esperanza se desvaneció casi por completo, reemplazada por una desesperación fría y dura. ¿Cómo podrían seguir adelante? ¿Cómo podrían encontrar el camino de regreso ahora con un miembro incapacitado, sin comida, sin fuego, calados y agotados hasta el límite? La tormenta continuó con su furia implacable. El tiempo se detuvo. Cada minuto se sentía como una hora, cada hora como una eternidad. La noche se estiró interminable, la oscuridad solo rota por los destellos efímeros de los relámpagos que revelaban la escena de su miseria. El frío se volvió insoportable, el barro se pegaba a sus cuerpos, el agua se filtraba en sus oídos, en sus narices, en sus bocas. La desorientación, que la breve pausa del acto anterior había aliviado ligeramente, regresó con una fuerza abrumadora. La tormenta había borrado cualquier rastro, cualquier hito visual o sonoro que pudieran haber identificado. Estaban una vez más completamente perdidos. La selva a su alrededor, un laberinto hostil e indiferente. El agotamiento mental se sumó al físico. Las mentes, privadas de sueño y sometidas a un estrés extremo, comenzaron a flaquear. Surgieron pensamientos oscuros y aterradores. La duda se cernió sobre ellos. ¿Tenía sentido seguir luchando? ¿No sería mejor rendirse al frío, al hambre, a las bestias? La lucha interna era tan agotadora como la externa. El instinto de supervivencia, ese impulso primario que los había empujado hasta ahora, se veía desafiado por la abrumadora desesperanza. Los sonidos se volvieron engañosos. El viento y la lluvia creaban extraños patrones sonoros que parecían voces, susurros. Las sombras, incluso en la oscuridad más completa, parecían moverse en la periferia de su visión. La paranoia se apoderó de ellos. ¿Estaban las bestias aún cerca esperando, o era solo su imaginación torturada? No podían confiar en sus sentidos, que la selva y la tormenta habían pervertido. El estado del herido empeoraba. Sus gemidos se volvieron más débiles, su respiración más irregular. La fiebre se apoderó de él. Su piel, a pesar del frío circundante, se sentía caliente al tacto. Deliraba en voz baja, murmurando nombres, lugares que quizás recordaba de un tiempo antes de esta pesadilla. Cuidar de él se convirtió en una carga física y emocional. No podían moverlo fácilmente, y cada intento de aliviar su dolor o rebandar su herida empapada era una lucha. La noche alcanzó su punto más bajo, el momento de máxima desesperación. La tormenta, aunque quizás ligeramente menos violenta, aún persistía. El frío era insoportable. El hambre rugía en sus estómagos vacíos. El miedo se había convertido en un pánico sordo y constante. Se miraban unos a otros en la oscuridad, viendo reflejado en los ojos del otro el mismo terror, la misma sensación de estar al borde del abismo. Las lágrimas, si las hubo, se mezclaban con la lluvia implacable. Hubo momentos en que la tentación de simplemente acostarse y ceder a la indiferencia de la selva fue casi abrumadora, la calidez ilusoria del final. Pero algo dentro de ellos, el legado de innumerables generaciones que habían luchado y perseverado, les impedía rendirse por completo. Era un instinto ancestral, grabado a fuego en su ADN, que les decía que debían seguir adelante.
que debían resistir, incluso cuando la razón gritaba lo contrario. Los depredadores regresaron, atraídos quizás por el olor de la sangre del herido o simplemente por su persistente vulnerabilidad. Esta vez fueron más audaces, sus movimientos más decididos. El enfrentamiento fue caótico y brutal. No había dónde esconderse, no había fuego que los protegiera. Era una lucha desesperada por sus vidas en medio del fango y la lluvia. Los sonidos de la lucha, los gruñidos, los golpes, los gritos ahogados se sumaron al estruendo de la tormenta. Consiguieron ahuyentarlos de nuevo, pero a un costo terrible. Las raciones de comida que habían intentado proteger desesperadamente fueron definitivamente perdidas, y la herida del joven empeoró, desgarrada en la escaramuza. Su estado era crítico. La tormenta finalmente comenzó a ceder, no de forma repentina sino gradual. El viento amainó, la lluvia se redujo a un goteo constante. El silencio que siguió, después de horas de estruendo, fue casi tan aterrador como la tormenta misma. Era un silencio preñado de amenazas latentes, el silencio de la selva recuperando su aliento. El aire gélido permaneció, penetrante y cruel. Emergieron de su refugio improvisado, empapados, cubiertos de barro, tiritando, agotados hasta el extremo. La escena a su alrededor era desoladora. El suelo estaba sembrado de ramas rotas, hojas y escombros. El olor a tierra mojada y descomposición era abrumador. El herido yacía inmóvil, su respiración apenas perceptible. La sensación de pérdida era inmensa, no solo por la comida y la esperanza, sino por el golpe a su espíritu. Miraron a su alrededor, buscando alguna señal, algún hito, cualquier cosa que les dijera dónde estaban. Pero la tormenta había reconfigurado la selva. Los árboles familiares parecían extraños, el terreno irreconocible. La visibilidad seguía siendo limitada por el denso follaje y la persistente neblina húmeda. Estaban tan perdidos como al principio, o quizás incluso más, porque la breve ilusión de control que habían tenido se había roto. El frío de la noche más larga comenzaba a ser desafiado por una luz grisácea y tenue que se filtraba a través del dosel empapado. No era el amanecer prometedor que anhelaban, sino un amanecer melancólico y sombrío que revelaba la magnitud de su desventura. La noche más larga llegaba a su fin, pero no traía consigo el consuelo del día. Traía la dura realidad de su situación, aislados, sin recursos, heridos y completamente perdidos en el corazón de un laberinto verde que parecía decidido a consumirlos. La lucha por la supervivencia no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando de nuevo en las condiciones más adversas imaginables. El agotamiento era total, la desesperación palpable. La selva, silenciosa ahora, los observaba, impasible. Podrían encontrar la fuerza para levantarse una vez más. Podrían, de alguna manera, descifrar el camino a casa desde las profundidades de este infierno verde. La respuesta colgaba en el aire frío y húmedo, incierta y desalentadora. Este era su punto más bajo, el abismo del que debían intentar contra toda lógica escalar. El aliento de la selva después de la tormenta no era fresco y purificador, sino espeso, cargado del olor a tierra revuelta, a descomposición acelerada y a la humedad pegajosa que se aferraba a la piel y a la ropa. La noche había sido un infierno de ruidos y temblores, un asalto sensorial que había quebrado la frágil burbuja de su existencia. Ahora, al amanecer, el silencio era casi peor. Un silencio denso, expectante, interrumpido solo por el goteo incesante del agua que se escurría de las hojas gigantes y los troncos empapados. Un ritmo monótono que amplificaba la sensación de aislamiento. Estaban heridos, no solo físicamente, con cortes profundos por ramas caídas, contusiones por golpes invisibles en la oscuridad y el dolor sordo y persistente de los músculos agarrotados por la tensión y el frío húmedo. Estaban heridos en el alma. La tormenta les había arrancado jirones de esperanza, había dispersado sus escasas posesiones y, lo que era peor, parecía haber borrado cualquier rastro o señal que hubieran estado siguiendo o creyendo entender. El laberinto se había vuelto aún más complejo, un nudo de vegetación retorcida y barro resbaladizo que parecía reírse de su desesperación. El golpe había sido brutal. Quizás fue la pérdida casi total de su pequeña reserva de alimentos, empujada por una riada repentina. Quizás fue la herida incapacitante de uno de ellos, provocada por la caída de un árbol. Quizás fue el acoso implacable de la criatura que los había acechado, utilizando el caos de la noche para acercarse peligrosamente.
obligándolos a movimientos desesperados que los alejaron aún más del camino, si es que alguna vez tuvieron uno. El punto crucial del acto 3 había sido ese descenso al caos, la confrontación no solo con un peligro específico, sino con la anarquía misma de la naturaleza desatada. Y ahora al amanecer recogían los pedazos de su supervivencia. Los ojos, hinchados por la vigilia y el llanto contenido, recorrían el paisaje inmediato. No había horizonte, por supuesto, solo la maraña infinita de verdes y sombras. Los árboles, antes puntos de referencia relativos por su tamaño o forma, ahora parecían indistinguibles, cubiertos por una pátina de humedad y barro. El suelo, antes un camino, ahora era una trampa de lodo, raíces expuestas y charcos turbios. El olor de la criatura que los había acosado aún persistía en el aire pesado, un recordatorio de que el peligro no había pasado, solo se había ocultado, esperando. El líder, si es que quedaba alguno en este estado primitivo de organización, o quizás simplemente el más resiliente, intentó ponerse en pie. Cada músculo protestaba. Sentía la pulsación de una herida en la pierna, un corte profundo que la lluvia había limpiado de forma rudimentaria, pero que ahora amenazaba con infectarse en la humedad perpetua. Miró a los demás. Rostros cubiertos de barro, ojos vacíos, posturas de derrota. Parecían figuras de barro inertes esperando la disolución. La primera reacción, visceral, era la rendición. ¿Para qué seguir? La jungla había ganado. Había demostrado su poder absoluto. Su indiferencia total hacia sus insignificantes vidas. Podrían quedarse aquí, esperar el fin. Serían absorbidos por la tierra húmeda, alimentando a los insectos y las plantas que habían sido su prisión. Era una paz lúgubre, la única que parecía posible, pero algo se revolvió en el interior. Una chispa, diminuta pero inextinguible, el instinto más básico. No la supervivencia por la razón, que dictaba la futilidad, sino la supervivencia por la pura fuerza de la vida que se negaba a ceder. Era el mismo impulso que hacía que la hierba creciera a través del barro, que las raíces se aferraran a la tierra movediza, que las criaturas acecharan y cazaran a pesar de los elementos. Era la vida misma, rebelándose contra la muerte. La decisión se tomó en el silencio de la mañana, sin palabras, leída en la tensión de una mandíbula, en la forma en que los ojos recuperaron un mínimo de enfoque. Tenían que moverse. Quedarse era muerte segura. Moverse era casi muerte segura, pero dejaba abierta una posibilidad infinitesimal. Y esa posibilidad era suficiente. Pero, ¿hacia dónde? La desorientación, siempre presente, se había intensificado 1000 veces. La tormenta había mezclado los sonidos, borrado los olores guía, alterado la disposición de la vegetación. Ya no había norte, ni sur, ni este, ni oeste, solo el interior infinito de la jungla, las sutiles señales en las que se habían apoyado, la inclinación de las hojas, la textura del musgo en un lado del tronco, el murmullo distante de un arroyo, todas parecían haber desaparecido o haberse vuelto indescifrables en el caos post-tormenta. Intentaron aplicar sus viejos métodos. Escucharon. ¿Había alguna diferencia en el sonido del goteo? ¿Alguna corriente de aire que indicara una apertura, un cambio en la elevación? Olieron. ¿Había algún aroma familiar, quizás de una planta que solo crecía cerca de su territorio conocido? Tocaron el suelo. La textura del barro, la densidad de las raíces, proporcionaban alguna pista. Era como intentar leer un texto borrado por el agua, sus símbolos distorsionados e incomprensibles. La frustración crecía, alimentada por el dolor y la desesperación. Daban unos pasos en una dirección, se detenían, la duda los asaltaba, retrocedían, probaban otra. Cada movimiento era una agonía, cada parada un recordatorio de lo perdidos que estaban. La herida en la pierna del líder empeoraba, el corte se había inflamado, caliente al tacto, cada paso enviando una punzada de dolor agudo que se extendía por el muslo. La fiebre empezaba a hacer estragos, nublando su juicio, volviendo el mundo una pesadilla febril de verdes y sombras. Tenía que apoyarse en uno de los otros para caminar, una humillación que añadía peso a su carga. El que lo ayudaba, a su vez, apenas podía con su propia fatiga y el terror latente. La jungla post-tormenta presentaba nuevos obstáculos. Árboles caídos bloqueaban el paso, obligándolos a desvíos agotadores. Partes del suelo se habían convertido en ciénagas traicioneras, succionando sus pies y amenazando con atraparlos. La visibilidad, ya limitada, era aún peor en algunas zonas donde la vegetación se había colapsado, creando enmarañamientos impenetrables. Y el acosador, aún no lo habían visto, pero sentían su presencia. Un crujido distante, el silencio repentino de los insectos en un área cercana, una sombra fugaz en el borde de su visión. La criatura, adaptada a este entorno,
No necesitaba verlos para seguirlos. Los rastreaba por el olor, por el sonido sutil de sus movimientos desesperados, quizás incluso por la vibración del suelo. Sabía que estaban heridos y débiles. Eran presas fáciles. Ahora, más que nunca, el terror de la noche anterior regresó, no como un pico agudo, sino como una niebla constante que envolvía sus mentes. Cada sombra parecía cobrar vida, cada crujido de rama era la criatura acercándose. La paranoia se volvía un compañero constante, drenando su ya menguante energía. Hubo momentos de total desesperanza. Caían al suelo agotados, sin fuerzas ni para llorar. La lluvia, que volvía a caer en un suave pero implacable aguacero, los empapaba hasta los huesos, robándoles el poco calor que les quedaba. El hambre roía sus entrañas. La sed, paradójicamente, también estaba presente. A pesar de la humedad circundante, el agua turbia y estancada no era apta para beber, y encontrar agua corriente se había vuelto una tarea casi imposible. En uno de esos momentos de colapso, mientras la fiebre lo consumía, el líder tuvo una visión. No era una visión mística, sino el recuerdo vívido de un olor particular, agrio y terroso, que había asociado con una zona específica, quizás un área pantanosa o un tipo particular de hongo. No era un olor agradable, pero era distinto. Durante la tormenta, los olores se habían mezclado, pero quizás, solo quizás, si podían encontrar ese olor de nuevo, les daría una referencia. Era una idea descabellada, un clavo ardiendo al que aferrarse en el naufragio. Con un esfuerzo supremo, lo comunicó a los demás. Sus palabras arrastradas por la debilidad y la fiebre, el olor. Tenían que encontrar ese olor. Los otros lo miraron con incredulidad, luego con resignación. ¿Qué otra opción tenían? Se arrastraron, o más bien, se dejaron caer, apoyados en el barro, e intentaron concentrarse, a pesar del hedor general de la jungla mojada. Fue una tarea casi imposible. El aire estaba sobresaturado, pero agudizaron sus otros sentidos para compensar. Había una zona donde el zumbido de los insectos era diferente, una sutil variación en la textura del barro, el sonido de un tipo particular de ave que prefería ciertas áreas. Durante lo que parecieron horas, quizás días, vagaron, guiados por una fe ciega en una idea nacida de la desesperación y la fiebre. El acosador seguía cerca. Su presencia, una presión constante en el aire. Tuvieron que detenerse varias veces para arrojar piedras o ramas en la dirección de un sonido sospechoso, intentando ahuyentarlo, o al menos ganar tiempo. Cada parada era arriesgada, cada movimiento agotador. Y entonces ocurrió. O quizás no ocurrió de repente, sino que se fue manifestando gradualmente, como una forma que emerge de la niebla. Un olor, sutil al principio, luego más definido. El olor agrio y terroso del pantano, del hongo específico. No era fuerte, no era una señal luminosa, pero estaba ahí. Era una señal, una confirmación. La reacción no fue de júbilo, sino de una cautelosa esperanza. Era solo un olor, en medio de un millón de olores, pero era una posible referencia, un ancla en el caos. Si este olor indicaba esa zona pantanosa que recordaban entonces, con suerte, podrían orientarse a partir de ahí. Sabían que después del pantano había una ligera elevación, y más allá quizás el territorio que les resultaba más familiar. La energía que esto les dio fue mínima, pero suficiente para seguir adelante. Se movieron hacia la dirección de donde parecía venir el olor, cada paso una batalla contra el terreno y el agotamiento. La herida del líder ardía, pero la posibilidad de salir de allí superaba, momentáneamente, el dolor. A medida que se acercaban a la fuente del olor, el entorno empezó a cambiar, sutilmente al principio. El barro se volvió más pegajoso, el agua más estancada. Los sonidos de los insectos cambiaron, predominando los de ciertas libélulas y mosquitos. Aparecieron plantas acuáticas que no habían visto antes. Sí, era el pantano que habían evitado en su camino de entrada, pero que ahora se convertía, irónicamente, en su faro. Navegar por el pantano fue una pesadilla. El suelo era blando e inconsistente, lleno de pozos ocultos y vegetación espinosa. El acosador pareció volverse más audaz en este terreno, quizás porque sabía que estaban más vulnerables. Tuvieron varios encuentros cercanos, o al menos la clara sensación de su proximidad. En un momento dado tuvieron que vadear a través de agua que les llegaba a la cintura, con el miedo constante de lo que podría esconderse bajo la superficie. Pero el pantano tenía sus propias señales, diferentes a las de la selva densa. El patrón de los juncos, la dirección en la que fluía, imperceptiblemente, el agua superficial, el tipo de criaturas acuáticas que veían o escuchaban.
Utilizando estos nuevos puntos de referencia, lograron atravesarlo un paso a la vez, una lucha constante. Al salir del pantano, la tierra se volvió más firme. La elevación que esperaban no era drástica, apenas una suave pendiente, pero era discernible al sentir el esfuerzo al subir, al notar el cambio en la forma en que el agua se escurría. Esta pendiente les daba una dirección. Sabían, o esperaban, que al seguir esta ligera elevación, estarían moviéndose hacia el borde de la zona más densa. Los siguientes días fueron una mezcla de progreso y retroceso. El acosador seguía ahí, una sombra persistente en su viaje. Tuvieron que idear pequeñas trampas o desvíos para intentar despistarlo, utilizando el terreno a su favor. La herida del líder no mejoraba, pero tampoco empeoraba drásticamente, gracias a los cuidados improvisados que le prodigaban con hojas y barro. El hambre era una tortura constante, obligándolos a buscar desesperadamente cualquier cosa comestible, raíces, insectos, larvas, lo que fuera, a pesar del riesgo de envenenamiento. Pero ahora tenían un propósito, una dirección, aunque fuera incierta. Ya no vagaban sin rumbo, seguían la pendiente, se guiaban por los cambios en la vegetación, buscaban patrones en los ruidos de los animales, se aferraban a cualquier señal que confirmara que iban en la dirección correcta. Aprendieron a leer el aire de una manera nueva, a sentir la proximidad de áreas más abiertas o más densas por la forma en que el viento o la ausencia de él afectaba su piel. Hubo momentos de desaliento. La pendiente parecía no terminar nunca o se desviaba inesperadamente. Las señales se volvían confusas de nuevo. El terror regresaba, pero la experiencia de la tormenta, de haber sobrevivido a lo que parecía insuperable, les había otorgado una nueva capa de resistencia. Sabían que podían soportar más de lo que creían. Sabían que rendirse no era una opción, porque la vida misma se rebelaba contra la rendición. Lentamente, casi imperceptiblemente, el entorno empezó a cambiar de forma más marcada. La densidad de los árboles disminuyó ligeramente. La luz que se filtraba desde arriba, aunque aún escasa, parecía un poco menos apagada. Los sonidos cambiaron. El coro de insectos de la selva profunda dio paso a otros ruidos, quizás el canto de aves diferentes, el murmullo más distintivo de un arroyo cercano, o incluso muy distantemente, un sonido que podría ser algo diferente. La emoción que sintieron no fue un grito de victoria, sino un temblor de esperanza que recorrió sus cuerpos exhaustos. Era real. Estaban realmente acercándose al borde. Redoblaron sus esfuerzos, impulsados por la adrenalina y la desesperación, el dolor, el hambre, el miedo. Todo se volvió secundario a esta única, abrumadora posibilidad. El acosador pareció sentirlo también. Su presencia se volvió más insistente, como si supiera que sus presas estaban a punto de escapar de su laberinto. Hubo una última confrontación tensa, un juego del gato y el ratón entre la vegetación. No se atrevieron a enfrentarlo directamente en su estado, pero utilizaron su conocimiento del terreno, la pendiente que los estaba guiando, para intentar evadirlo definitivamente, haciendo ruido en una dirección para distraerlo mientras ellos se movían sigilosamente en otra. Fue un acto de pura astucia y desesperación, basado en la lectura de las señales sutiles del peligro. Y entonces ocurrió. No hubo un borde claro, una línea nítida. Fue una transición gradual pero inconfundible. La vegetación se abrió. La luz del sol, tenue y filtrada durante semanas, los golpeó con una intensidad casi dolorosa. Podían ver, por primera vez en mucho tiempo, más allá de unos pocos metros. Podían ver el cielo, una franja amplia y libre de cielo azul o gris, sin la opresión constante del dosel arbóreo. Cayeron al suelo, no por agotamiento esta vez, sino por la conmoción. La tierra bajo ellos era diferente, el aire era diferente, el sonido era diferente. Habían salido, habían encontrado el camino de regreso desde el corazón del laberinto sin sol. La llegada no fue a una multitud de rostros expectantes, sino a la soledad de la periferia de la jungla. Estaban en un lugar que reconocían, un área de transición que marcaba el límite entre lo desconocido y lo conocido. La seguridad estaba cerca, pero aún debían reunir las fuerzas para llegar a su campamento, para reencontrarse con los suyos que quizás los daban por perdidos. El camino de regreso al campamento fue comparativamente corto, pero se sintió eterno en su estado de debilidad. Finalmente, el olor del humo de las hogueras, un sonido familiar de voces distantes, los guió el último tramo. La visión de sus congéneres fue recibida con un torbellino de emociones, alivio, agotamiento
y una profunda y silenciosa gratitud por estar vivos. La historia que contaron, una vez que recuperaron las fuerzas, no fue solo la crónica de un extravío y una supervivencia. Se convirtió en una epopeya, un relato fundacional sobre la resiliencia del espíritu humano y el poder de la adaptación. Habían entrado al laberinto confiando en el instinto y la observación. Habían salido de él con un conocimiento profundo, grabado en sus huesos y en sus mentes, sobre cómo leer las señales más sutiles del mundo natural. La experiencia los había marcado. Físicamente, las cicatrices de las heridas servirían como recordatorios permanentes. Psicológicamente, la selva siempre ocuparía un lugar de respeto y temor en sus mentes, pero también les había dado una ventaja evolutiva incalculable. Habían demostrado que era posible no solo sobrevivir, sino navegar, en un entorno donde la visión y los puntos de referencia visuales eran inútiles. Este conocimiento no se perdió. Se transmitió de generación en generación, no en libros o mapas, sino en cuentos, en rituales, en la forma en que se enseñaba a los jóvenes a escuchar el bosque, a sentir el aire, a oler la tierra. La historia de los perdidos en el laberinto sin sol se convirtió en un mito, sí, pero también en un manual de supervivencia. Validó y refinó las técnicas de navegación no visual que les permitieron expandirse en territorios densamente boscosos, accediendo a recursos y refugios que estaban negados a otras criaturas y quizás a otros grupos humanos menos adaptados. El legado de esa terrible experiencia no fue solo la supervivencia individual, sino el fortalecimiento de la comunidad, la validación de su conexión profunda con el entorno. Entendieron, a un nivel visceral, que no dominaban la naturaleza, sino que formaban parte de ella, y que su supervivencia dependía de su capacidad para escucharla, para adaptarse a sus reglas, por implacables que fueran. La selva siguió siendo un lugar de misterio y peligro, pero ya no era un laberinto impenetrable y sin esperanza. Era un desafío, sí, pero un desafío que, con paciencia, observación y una conexión profunda con sus ritmos y señales, podía ser enfrentado. La historia de su regreso se convirtió en un testimonio eterno de que, incluso en la oscuridad más profunda y la desorientación total, la chispa de la vida y la capacidad humana para aprender y adaptarse podían, contra todo pronóstico, encontrar el camino de regreso a la luz. Y así, en el relato de su odisea, se forjó una parte esencial de lo que significaba ser ellos, seres capaces de navegar en la oscuridad, de encontrar el camino donde no parece haber ninguno, guiados por la sabiduría de los sentidos y el instinto que se niega a morir. Su regreso del laberinto sin sol no fue solo el fin de un viaje, fue el comienzo de una leyenda que celebraba la indomable voluntad de sobrevivir y la profunda inteligencia inherente a la vida misma, incluso en los rincones más hostiles del planeta. La selva, su prisión y su prueba, se convirtió también, a través de su historia, en el escenario de su más grande triunfo.